Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches, compañeros. Me complace presentarles hoy el tema de nuestra exposición, la sentencia casatoria número 3544-2019 Lima, centrada en el otorgamiento de escritura pública de compra-venta. Somos el grupo 4, pero antes de iniciar con esta exposición, se van a presentar cada uno de los integrantes del grupo. Buenas noches, doctor. Soy el alumno Eduardo Jean-Pierre Negra Guayán. Buenas noches, doctor. Soy el alumno Enrique Dionisio Sánchez Hernández. Buenas noches, doctor. Soy la alumna Abril Noemí Pintada Gutiérrez. Buenas noches, doctor. Soy el alumno Iraela y Jabomán Tumbalobos. Buenas noches, doctor. Soy el alumno Nicanor Carrera Montes. Buenas noches, doctor. Soy el alumno Luis Sánchez Cabanías. Buenas noches, doctor. Soy la alumna Abigail Brigitte. Buenas noches, doctor. Soy el alumno José Luis Rojas Valdivia. Buenas noches, doctor. Soy el alumno Jason Álvaro Joao Paredes Paucar. Bueno, después de haber concluido con la presentación de cada uno de los integrantes del grupo, vamos a continuar con la exposición, la cual os mencioné en un inicio, la sentencia casatoria número 3544-2019 Lima, la cual se centra en el otorgamiento de escritura pública de compraventa. Voy a empezar con la introducción. La sentencia casatoria número 3544-2019, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de marzo de 2022 resuelve un recurso de casación contra la sentencia de vistas del 27 de agosto del 2018, que declaró improcedente una demanda de otorgamiento de escritura pública. El caso se origina en un proceso civil sumarísimo iniciada por Flor de María Pimentel Cisneros contra César Augusto Soto Arismendi y María Laura Rojas Luna, por formalizar un contrato de compraventa de un inmueble ubicado en el tercer piso de la calle Marinero Aparicio Robles, número 174, urbanización Luis Germán Astete, distrito de San Miguel. La Corte Suprema de Justicia, por tal hecho, la demanda alega haber celebrado un contrato de compra-venta verbal el 30 de julio del 2003 por $25,000, pagando en cuotas, y solicita la protocolización notarial argumentando que el contrato de compra-venta no está sujeto a formalidad alguna, sino que basa la constatación de la existencia de voluntad de las partes. El objeto de la demanda es el otorgamiento de escritura pública para constatar un contrato consensual basado en el principio de libertad de forma, artículo 143 del Código Civil, y la posibilidad de pelear a la formalidad ad probatiam, artículo 1412 del Código Civil, donde ésta puede comparecerse recíprocamente a llenar de formalidad requerida. Continuando con la exposición, voy a pasar al siguiente punto, que es el problema jurídico. El problema jurídico central radica en determinar si un contrato de compra-venta verbal de un bien inmueble social puede ser formalizado mediante escritura pública, cuando uno de los cónyuges no interviene en el acto inicial, y si lo posterior declaración jurada de ratificación por la esposa subsana esta omisión. Por tal hecho, se cuestiona la aplicabilidad del principio de libertad de forma, artículo 143 del Código Civil, versus la exigencia de intervención conjunta en disposiciones de bienes sociales, artículo 315 del Código Civil, y si la nulidad por falta de consentimiento conyugal puede ser confirmada, artículo 230 del Código Civil. Otro aspecto es la validez probatoria del documento como recibo de pago y declaraciones juradas en un proceso sumarísimo, y si la casación debe corregir motivaciones incongruentes en sentencia de vistas, artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú. Según de la Puente y la Valle 2003, la forma ad probatiam permite compeler la formalidad si el contrato existe, pero no subsanan nulidades imperativas. El punto 3, continuando con el punto 3, materias controvertidas y cuestiones controvertidas. En el punto 1, la entidad del bien objeto de compra-venta. Los documentos iniciales refieren un departamento del tercer piso, mientras que la declaración jurada menciona tercera planta y aires libres, generando discrepancia con la partida registral. Y en el punto 2, la determinación del precio y pago. Los recibos iniciales no precisan el precio total y la declaración jurada no aclara si ratifica el acuerdo original, cuestionando la existencia de un contrato consensual completo. La Corte Suprema de Justicia, la intervención conyugal. El contrato fue suscrito solo por el esposo, siendo el bien social la declaración jurada de la esposa. No equivale a la intervención conjunta, ya que el acto nulo no puede ser ratificado, artículo 315 del Código Civil. La formalidad y nulidad manifiesta. Si la demanda de otorgamiento permite declarar nulidad de oficio conforme al pleno casatorio, sentencia 4442-2015, Moquegua versus la libertad de forma, artículo 143 del Código Civil. La motivación de la sentencia de vistas, alegación de incongruencia por no aclarar la sentencia casatoria 790-2016, que exigía análisis de libertad de forma y valoración probatoria. Doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición con el punto 4, la posición del demandante. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique, por explicarnos sobre las materias y cuestiones controvertidas. Ahora, para comprender mejor el conflicto y ver cómo se aplican estos principios legales en la práctica, vamos a analizar la posición de las partes del caso de la casación, que trata sobre este contrato de compra-venta de un inmueble dentro de la sociedad conyugal. En la diapositiva 5 tenemos la posición del demandante y del demandado. Empezando con la posición del demandante, Flor de María Pimentel Cisneros sostiene que el contrato de compra-venta es válido aún sin formalidades especiales, apoyándose en los recibos de pago y la posesión efectiva del inmueble.
Además, la declaración de María Laura Rojas respalda este acuerdo y corrige omisiones que pudieron existir. En consecuencia, la demandante solicita que se emita la escritura pública para formalizar esta compra-venta legalmente. Por su parte, los demandados alegan que este inmueble forma parte de la sociedad conyugal y que para disponer de él es indispensable el consentimiento de ambos cónyuges. Niegan que exista un contrato válido y cuestionan la validez de los recibos y la declaración de terceros como prueba suficiente. Este contraste de estas posiciones nos muestra claramente que el conflicto, por un lado, es la autonomía de la voluntad del demandante y por la protección del patrimonio social. La siguiente diapositiva, por favor, los fundamentos de hecho. De acuerdo. Con los fundamentos de hecho, podemos ver, y revisando los fundamentos, que la demandante argumenta que hubo acuerdo de voluntades, los pagos se realizaron correctamente y que asumió la posesión del inmueble. Este hecho, según su posición, serían suficientes para validar la compra-venta. En cambio, los demandados sostienen que el contrato no fue suscrito por ambos cónyuges y, por tanto, no puede surtir estos efectos legales sobre un bien social. Este hecho central en disputa nos permite ver claramente la tensión entre la posesión y el cumplimiento formal de los requisitos legales. Siguiente diapositiva, por favor. Fundamentos de derecho. En cuanto a los fundamentos de derecho, la demandante se basa en la validez de los contratos consensuales, sosteniendo que el acuerdo es la entrega del inmueble y los pagos parciales serían solamente suficientes para generar estos efectos jurídicos. Sin embargo, la Corte Suprema, en la casación 3544-2019, concluye que tratándose de estos bienes sociales, la intervención de ambos cónyuges es indispensable. Según el artículo 315 del Código Civil peruano, de no cumplirse esta formalidad, el contrato sería nulo y no puede ser ratificado posteriormente, ni siquiera mediante un recibo de declaraciones de terceros. Este fallo nos reafirma que es un principio esencial. La autonomía privada tiene límites y cuando se trata de proteger bienes sociales, siempre priorizando la formalidad y el consentimiento conjunto para resguardar este patrimonio en común. En conclusión, la casación nos deja una lección muy clara, que es la voluntad unilateral. Por más evidencia que exista, los pagos, la posesión, no basta cuando se trata de bienes de la sociedad conyugal. Se requiere de un consentimiento conjunto y formalidades esenciales para que esta transferencia sea válida. Esto protege el patrimonio común y asegura la legalidad de los actos de disposición. Con este análisis podemos ver cómo esta jurisprudencia y los fundamentos legales se aplican a los hechos concretos y nos preparan para evaluar la decisión final del tribunal y sus implicancias para casos similares. Doy pase a mi siguiente compañera que dirá la decisión de la Corte. Muchas gracias, compañera Auriki. Sí, con respecto a la decisión que tomó la Corte Suprema, en este caso declaró infundado el recurso de casación y nos menciona que confirmó la improcedencia de la demanda. Es por ello que también rechazó la infracción procesal porque la sentencia estaba debidamente motivada, ¿no? Asimismo, confirmó la infracción material en la que el acto es nulo por falta de intervención del cónyuge en la disposición de un bien social, conforme lo indica el artículo 315 y 230 del Código Civil, el cual ya lo había mencionado anteriormente mi compañera Brigitte. Asimismo, es por ello que la declaración jurada presentada no ratifica el contrato, porque no coincide con la descripción del bien, ¿no? Es aquello que nos menciona la Corte Suprema. Y como un voto singular que nos menciona la jueza Echevarría Gaviria, nos menciona que coincide en declarar infundado el recurso, ¿no? Asimismo, nos indica que no hay ratificación, ya que la declaración jurada menciona un bien distinto. Asimismo, concluye que no se puede formalizar un contrato con un objeto no identificado y que la nulidad por omisión conyugal se mantiene, ¿no? Y bueno, asimismo, vemos con respecto al derecho comparado. Nosotros hemos mencionado en Perú, si bien es cierto, la compra-venta es conceptual, ¿no? Pero se puede exigir por escritura pública. Y la intervención conjunta de los cónyuges es obligatoria para bienes sociales, ¿no? Muy distinto a Chile, Argentina y España. Las reglas son similares, pero se exige una escritura pública e intervención de ambos cónyuges para bienes conyugales, ¿no? Y también hemos visto aquí con respecto a Alemania, en Alemania pues su sistema es más estricto, sin forma notarial y el contrato pues es ineficaz, ¿no? Y también mencionamos en este caso Estados Unidos, que ahí pues es más flexible, el cual admite contratos no formalizados mediante criterios de equidad, ¿no? Asimismo, con respecto a la intervención conyugal, pues en Perú, si bien es cierto, la mayoría de los países que hemos analizado, la intervención del cónyuge es requisito esencial para disponer de bienes sociales, ¿no? Esto con la finalidad de que se pueda proteger el patrimonio familiar y garantizar la seguridad jurídica, ¿no? Como conclusión del grupo, nosotros hemos llegado a la conclusión
Nosotros hemos llegado a la conclusión que la sentencia casatoria 3544 del 2019 refuerza la protección de bienes sociales en el derecho peruano, ¿no? Asimismo, prioriza la intervención conjunta sobre libertad de forma. Asimismo, fortalece la motivación judicial y la coherencia jurisprudencial, ¿no? Y se recomienda mejorar la educación jurídica sobre formalidades conyugales, ¿no? El enfoque peruano, pues en sí es conservar en comparación internacional, en este caso, para una mejor protección en lo que es los bienes no sociales. Muchas gracias. Bueno, de esa manera hemos concluido con la exposición. Somos el grupo 4.